Amén. Cuando Dios me prepara para algo es porque algo se viene. Amén. Algo está por florecer. Y cuando algo está por florecer, si es hierba mala hay que quemarla, hay que cortarla. Amén. Y esa hierba no sale en cualquier árbol, sale ahí mismo. Dice que el sembrador se va a sembrar. ¿Y qué pasó? Y al llegar la noche, dice que el maligno también, ¿qué hizo? Sembró otra, ¿sí? Otra semilla, la cizaña. Entonces, dentro de la misma semilla entra la contaminación de la misma semilla. Por eso que hay iglesia, hay hombres y mujeres en Cristo que están contaminados. Hola, mamita. Están contaminados, ¿ven? ¿Y por qué se contamina? Porque han dejado que el enemigo haga morada. Y en su nombre. Vamos a abrir esta Biblia en el libro de Efesios, capítulo 6. Apúrate, Jeremy, por favor. Apúrate, ¿sí? Efesios capítulo 6. Vamos a leerlo de 10. Santo es el que vive. ¿Cuántos están preparados? ¿Cuántos están listos para esos 7 días de vigilia? ¿Cuántos están preparados? A mí me encanta la vigilia, aparte amén. Oiga, la vigilia uno lo pone bonito, lo pone como flecha. Amén. El hermano Orlando se debe poner como una flecha, se debe poner en la guardia. No va entrando el pueblo y ya lo vio en el espíritu. Ponte pila, pídele cédula a todos los que van a entrar. 5 van a entrar, negros mal encarados. Y no lo vio. Y la gente dice, ¿cómo si no hay ningún negro que viene después los 5 negros? Amén. Porque el espíritu le va a mostrar el antecedente. Diga, el antecedente mío le he revelado al siervo. Amén. El libro de Efesios capítulo 6 versículo 10 hablamos de la armadura de Dios. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para poder estar firme contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha con la hermana María, con la hermana Juana, con el hermano Roberto, con la hermana Sami, con la hermana Pastora, con la hermana Alison, con la hermana Lucía. Tenemos lucha con carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura. Cuando habla de todo, abarca en la risa de un guerrero en casco, ¿sí? Armadura, pectoral, amén, espada, escudo, amén, estar vestido con calzada, ceñido, apretado todo bien. Sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firme. Está pues firme, ceñido vuestros lomos. Aquí va. ¿Con qué te vas a ceñir los lomos? Con la verdad. Y vestido con la coraza de justicia, y el calzado de los pies con que el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todo dardo del fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. ¿En qué dice la carne? ¿En qué dice la carne? En el Espíritu. Aleluya. Y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por lo cual soy embajador. O sea que tú no eres cualquier cosa, iglesia. Diga, no soy cualquier cosa. No soy cualquier cosa, Satanás, diga. Soy un embajador de cadena, que con denuedo hablé como debo hablar. Palabra de Dios. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Jesús, de la Acabasora, mi alma te alaba, Espíritu de Dios. Bienvenido. Hablaré de ti, Dios mío. Hablaré de tu proeza, de tu milagro, tu prodigio, por tu palabra, Dios mío.
Manifiéstate hoy día, papito lindo. Yo siento tu presencia, Dios. Yo siento tu grandeza, siento tu maravilla, siento cómo te pasea, Dios mío, rollo de mi vida. Oh, encendidos en fuego, Dios mío. Quema, Dios mío, este lugar. Quema, Señor amado, los arascas. Quema, Señor amado, todo lo que haya entrado, metido, sometido a la iglesia. Por el poder de tu palabra, Dios. Desata el ritmo de tu palabra. Resalta la comunión santa con los santos, Dios mío, para que el poder del Espíritu more en cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Y a su nombre. Gloria al nombre del Señor. Amén. Me gozo en el Señor. Amén. Me gozo cuando Dios me activa. Me gozo cuando Dios me habla. Me gozo cuando Él prepara. Amén. Al pueblo. Tiene que conocer las trampas. Diga, tengo que conocer la trampa que el enemigo está efectuando sin darme cuenta. Iglesia del Cordero, cuando el libro de Efesios, el apóstol Pablo habla a los Efesios y le enseña sobre la armadura de Dios, cuando llegan los turistas, los gobernantes a tomar Efesios, llegan los romanos. Y cuando llegan los romanos, el apóstol Pablo ve distintivamente la visión a un romano y lo ve vestido de armadura de espada y de todo su equipamiento, amén, militar, y él hace la simbología de la armadura del romano para la armadura del cristiano. Y a su nombre. Porque el cristiano no tiene armadura. La armadura que tenemos nosotros es Jesucristo, pero él da sinónimo y da nombre de cada, ¿sí?, de cada parte de su armadura para adecuar la protección espiritual que el hombre de Dios tiene que tener. Y a su nombre. Entonces tenemos que cubrirnos la cabeza con el yelmo, la coraza. Amén. O sea que tenemos que equiparnos, iglesia del Cordero. Porque la guerra que usted tiene es que lo darle a la mente. La Escritura dice en el libro de 2 Corintios capítulo 10 versículo 5, ¿sí?, derribando toda altivez que se levanta. Hermano, cuando Dios me preparó en guerra espiritual, y la gloria sea para Dios. Cuando Dios me preparó en guerra espiritual, era un gozo en mi corazón. Amén. Era un gozo en mi corazón porque le ponía atención. Y a mí me decía, Eduardo, pluma y papel. Y yo me ponía a escribir. Y después estudiaba. Y Dios me daba la revelación de lo que estaba aprendiendo. Y le enseñé a Toño. Tú lo puedes ver a Toño. Toño en la casa tiene cuadernos así, de pura escritura. Escríbeme todo. Visión, revelación, estudio. Escríbeme todo. Amén. Los grandes apóstoles, Dios también le dio libros. Por eso hablan los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Amén. Cada uno escribía los acontecimientos. La iglesia hoy se ha hecho vaga, que no quiere escribir. Usted viene a la iglesia, tiene que traer su agenda, porque tiene que prepararse. En el momento lo va a coger. Usted en una casa, se endemonia una familia. ¿Usted qué hace? Va a salir corriendo. Porque no conoce ni tiene identidad. Dice, por cuanto somos, ¿qué? Embajadores. Yo represento a Dios, a Jesucristo, en una adversidad. Yo represento al Salvador en una adversidad, en una tormenta, en un problema, en una guerra. Yo soy representante de Cristo. Y a su nombre. Pero si tú no conoces estrategia para poder guerrear, vas a salir corriendo. ¿Por qué vas a salir corriendo? Y a su nombre. Porque no tienes nada. Evelyn, métemele un poco de agua a esto. Esto parece la miel de abeja que me regalaron. Se parece a Lucía cuando hace un jugo. Y a su nombre. ¿Usted conoce las trampas y la artimaña del diablo? ¿Usted la conoce? No conocemos. Usted no conoce las trampas y la artimaña. Satanás no manda a un cachudo, un cuernudo, a un endemoniado vestido de diablo. No. Aló. Satanás utiliza la iglesia. Satanás utilizó a Pedro. Satanás utilizó a quién? A Judas. Aquí no es que utilizó a quién. ¿Y a su nombre? ¿A quién utilizó?
a estas dos personas. Y cuando Pedro quiso intervenir en el proceso de ser llevado a la crucifixión a Jesucristo, ¿qué le dijo Jesús? Apártate de mí. ¿Qué le dijo Pedrito? O sea que Satanás estaba impidiendo que la gloria de Dios se manifieste. Esas son las artimañas. La Escritura dice que no tenemos lucha con carne ni sangre. Cuando habla que no hay carne ni sangre, habla que la lucha es con la misma iglesia, con la misma familia. A la vecindad la va a tomar el diablo. ¿Para qué? Para ejercer dominio sobre la iglesia. Y a su nombre. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por eso que usted tiene que prepararse para conocer la artimaña. ¿Qué es una artimaña? ¿Qué es una artimaña, hermana Sami? ¿Ah? Un juego. Habla de posición. El juego, ¿a dónde lleva? A la maldición. Por eso que usted tiene que aprender a derrumbar maldiciones. Dice que el faraón habla de la Escritura. Dice que el faraón no aceptaba a los pastores de ovejas, porque para él era maldición. ¿Y a su nombre? Pero cuando llegó José, la maldición se convirtió en ¿quién? En bendición. Cuando llegaron todos los hermanos de José y dijeron cuál es la profesión de ellos, y dijeron, ellos son pastores de ovejas. O sea que había llegado la maldición ¿a dónde? Egipto. Pero como José era un gobernante en medio de otro gobierno, puso en alto el nombre del Señor, porque él era bendición para Egipto. ¿Y a su nombre? Si él era bendición para Egipto y era toda su familia y todos sus hermanos, ¿qué iban a hacer Egipto? ¿Hacer maldición o hacer bendición? Por eso que usted tiene que derrumbar las artimañas del diablo. Efesios capítulo 6, versículo 11. Y a su nombre. Hay acechanza, hay pelea para poder resistir las acechanzas del diablo. ¿Qué dice? Amén. Para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Revestir de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué necesitas vestirte? ¿Por qué necesitas vigilar? ¿Por qué necesitas ayunar? ¿Por qué necesitas clamar? Tienes que revestirte, tienes que adecuarte, tienes que cambiar esa vestidura obsoleta, esa armadura obsoleta. Tienes que cambiar. Hay que renovar la armadura. Su armadura está oxidada, está mojosa, está desgastada, y tiene que tener una armadura nueva. ¿Cuántos alabamos al Señor? Necesitas revestirte, renovarte, restaurarte. El tiempo de la iglesia tiene que renovar sus votos delante de Dios, volver a las sendas antiguas. ¿Sí estamos entendiendo, iglesia? Hay que volver a las sendas antiguas. Dice, no podemos ser ignorantes contra las acechanzas de quién? Del maligno. Somos ignorantes, ignoramos. Pensamos que ir a la iglesia. Ana, ven acá, mamita, siéntate acá. Yo quiero meterte a las cosas del Señor. Vente. Necesito meterte al fuego. Y no te sientas mal, que el diablo esta semana se va a mover pepitrulo. Yo lo voy a meter a la Génesis también. Al pepitrulo se va a mover el diablo. Y ahí van a estar así, chillando van a andar. Acuérdate. Chillando. Porque el Dios de los cielos me dijo, métete y mete al pueblo para que no chille. ¿Usted cree que tiene problemas con Ana, tiene problemas con María, tiene problemas con Luciana? No, tiene problemas con el diablo. Entonces Dios nos va a meter, someternos, ¿para qué? Para poder resistir la acechanza. ¿Qué es la acechanza? O sea, los ataques. ¿Qué es la acechanza? Como Él se va a mover a quererte derribar. La obediencia te da seguridad. Diga, la obediencia me da seguridad. Me cierra las puertas y me pone cobertura nueva. Pero si en la desobediencia usted entra, usted no sabe que está abriendo retretas, puertas, endijas, troneras.
Usted en una pequeña rebeldía que Dios le manda a usted es una tronera. Y usted va a decir que está hablando el pastor. Tronera significa hendidura, endija. Pero el hombre que ha dicho, el hombre tiene un mal concepto de la palabra. Y a su nombre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Por qué Dios demanda, le dice el apóstol Pablo a los Efesios, tomar toda la armadura? O sea, porque el pueblo andaba con una armadura obsoleta. Era fácil de ser dañado, atacado. Era fácil de ser confundido. Era fácil de ser, ¿qué? Lastimados. Y a su nombre. No podemos ser ignorantes con respecto a la táctica del enemigo. Podemos vencer todas las conspiraciones del enemigo. El diablo es un conspirador con una aspiración de un plan, de estratema, de un programa de acción que habla sobre la acechanza del diablo. Es que cada día nos va a acechar. Cada día él tiene estrategia para usted, mas usted no tiene estrategia. Usted no tiene estrategia. Vea, usted no tiene estrategia. Vea, yo voy a ver esta semana chillar muchas personas porque no pide estrategia. Tú tienes estrategia, prepárate que el diablo te dando una estrategia atrás tuyo. Yo cuando hablo, dijo mi pastora Fray, de frente de Lucía, frente tuya, ¿no? Y tú sabes cuando yo hablo, yo sé cuando tú hablas, dijo. Amén. No por un regalo, no por nada, sino que ella sabe. O sea, que hay que una esencia. Diga, tengo una esencia. Y sé cuando esa esencia habla. Usted tiene que prepararse. Tiene que prepararse porque Satanás no viene a saludarlo. Satanás viene ¿a qué? A cachetearlo. La Escritura dice en el libro de 2 Corintios capítulo 12, del 9 adelante, ¿qué le dice? Señor, quítame el aguijón. Le dijo, bástate de mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿De qué es que tienes que tú comenzar a vestirte? ¿De qué? De debilidad de hombre débil en la carne y poderoso en el espíritu. ¿Qué dice? Que mandó un emisario, dice el 8, de Satanás para que te haga ¿qué? Para que te abofete. Vamos leyendo, por favor. 2 Corintios capítulo 12, del 8 en adelante. Mira la acechanza. ¿Por qué Dios lo permite? Y a su nombre. ¿Usted sí sabe por qué Dios lo permite? Porque creemos que nos la sabemos toda. A mí me prepararon 5 años en guerra espiritual. Y voy a retomar. ¿Por qué es bueno retomar? Porque la iglesia tiene que estar preparada en guerra espiritual. Tiene que estar preparada. Entonces tú vas entrando en una casa, entro en una casa. Huelo, escucho y veo. Pero tú entras en una casa, te sientas, te dan un plato de comida, un vaso de jugo y tú estás feliz ahí. ¿Y quién te está dando de comer? El mismo diablo. ¿Aló? En una casa lo analizas todo. Antes que te den comer, tú puedes que haya algo ahí. Mi hermana, sí, vamos ya un ratito, vamos a orar un ratito, vamos a bendecir los alimentos. Y vas a sacar el demonio de ahí, que no se dio cuenta que está viviendo. Entonces comienza de rumba alta, en grillete, y comienza a haber liberación en la casa. La comida fue a las 8, terminan comiendo ¿a qué hora? A las 12 de la noche. Dice, pastor, empecé la comida y está helada, que vamos a calentar, tranquila, no pasa nada, comamos. Voy a comerme un manjar helado, pero no voy a introducirme en maldición. Ya su nombre. Cuando José estaba en Egipto, llegaron los hermanos, llegó Jacob, ¿sí? Que iban a introducirse ellos en medio de ¿qué? De maldición. ¿Qué hizo él? Rompió la maldición. Ya su nombre. Oiga, es tremendo, amén. Ya su nombre. ¿Qué versículo le di? Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Corintios 12:8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Más abajito, léelo del 5, por favor. El 5.
5 dice, de tal hombre me gloriaré, si de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense nadie piense que de mí más de lo que de mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, o sea, que me dé que me la sé toda. No me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, el mensajero de Satanás. Un mensajero me fue enviado, dice. Sí, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezcas sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Si te das cuenta, esas son armaduras. El poder de Cristo es la armadura. Pero cuando tú tienes poder, cuando derribas ¿qué? La altivez, la vanagloria, la jactancia, la arrogancia, el ego, el yoísmo. O sea que estaba hablando un maestro, que era Pablo, un maestro, un teólogo profesional en todo lo que era la doctrina, pero no había espíritu. Entonces, así hay muchos hoy, muchos locos por ahí que conocen palabras, pero hoy están confundidos. Mire el teólogo que habla en TikTok, en las redes sociales, colombiano. Dice que se había ido de la casa porque Dios le había ordenado, cállate mentiroso, hijo del diablo. Que se había ido de la casa a predicar el evangelio y conocía toda la Biblia. Pero yo le digo, Señor, tú coges y sacas a alguien, lo cargas bien bonito. Si va a ser de bendición, no lo va a cargar de todo mugriento, con hambre, sucio y todo. No, porque Dios en la suciedad no habita. Usted tiene que aprender, Dios en la suciedad no habita. Te cambia. Cuando ya este hombre sale a la luz y viene un profeta y lo descubre y lo desnuda y le dice, tú eres un adicto, tú eres un desnudo de esa desnudada. Compra oro, le dice. Le dice así, porque tú consumes droga y tú te fuiste de tu casa porque consumes droga. Lo confrontó y llorando dijo, sí, yo consumo droga. He sido desnudado, imagínate. Él se fue del lado de la esposa porque consumía droga y no podía estar ahí, porque no tenía libertad para consumir. Y conocía la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. Teólogo. Por eso le hablo que la teología sin el espíritu, ¿qué es? Por eso que usted tiene que meterse en el espíritu, no solamente a conocer letras, porque la letra va traducida ¿con qué? Con el espíritu. Porque si usted solamente conoce letras, es una iglesia teóloga de conocimiento, pero muerta. Ya es su nombre. Dice la acechanza o la retreta o trampa. La guerra requiere tácticas estratégicas. Los generales deben de ser excelentes en esos dos aspectos, pues no se puede ganar sin estrategia. La iglesia no puede ganar una batalla sin estrategia. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia que tiene Lucía tú? ¿Cuál es la estrategia que tiene hermana Lucita usted? ¿Cuál es la estrategia que tienes Orlando tú? Miguel Paraguay, tú como policía que has sido, ¿cuál es la estrategia que tienes que tener para paralizar al enemigo? Tienes que tener una estrategia, porque no puedes ir al azar, no puedes ir al bartoleo, como se dice. Tú tienes que planear una estrategia, edificar una estrategia, para que cuando vaya al enemigo, el enemigo sea sorprendido. Ganarle ¿qué? La batalla con estrategias nuevas. ¿Cuál es tu estrategia, Orlando? ¿Ah? Es la estrategia en la escritura, la palabra. La estrategia es preparar. Amén. Preparar. Yo veo el espíritu que 3 personas estén endemoniadas aquí, 7º día, 5º día. Comienzo a preparar una estrategia de liberación. ¿Para qué? Para que la iglesia sea libertada. Estrategia. Usted como soldado de Dios
Embajadores se tienen que tener estrategia para poder gobernar. Si usted no tiene una buena estrategia, no va a gobernar. La iglesia tiene que ser sumisa. La iglesia se le da una orden. La iglesia tiene que aprender a ser sumisa. Son estrategias. Por eso el apóstol Pablo, ¿qué dice? Derribando toda altivez. Amén. 3 veces le he rogado que me la quite, dice 2 Corintios 12, ¿no? Amén. 3 veces he rogado para que me lo quite y me ha dicho Dios, bástate de mi gracia, que mi poder se perfeccione ¿en qué? En tu debilidad. Estrategia, debilidad. Tengo que tener debilidad en mi carne. Que cuando yo le dé una orden, no me arrugue la cara, porque no me la arruga a mí. Estrategia. O sea que su cuerpo está elevado. Su cuerpo que tiene. Eso, ¿cuántos alabamos a Dios? Estrategia. Todas estas cosas caen. Y cuando cae, la gloria del poder de Dios se manifiesta en usted y a su nombre. Estrategia. No permita que el enemigo haga estrategia en su contra, sino más bien vénzala, destrúyala mediante la oración. ¿Qué tiene que hacer? ¿Mediante qué? ¿Pero la oración en qué? En la carne, en el conocimiento, en el espíritu. Mira, no por hablar, la gloria sea para Dios. 1 hora, sudadito, mi hermano Axel orando aquí. 1 hora. Y Dios me dijo, anda, ora aquí. Y ahí me habló de la Luciana, del Espíritu Santo. Solamente, y abrir mi boca me fue a dar palabras para dar a conocer con el dedo. Una. Solamente oré, vi la visión, solté la palabra y él mismo comenzó a hablar en lengua. La otra comenzó y la presencia del Señor. O sea, no es que tú ores, no es que efectúes grandes oraciones, porque el cuerpo conoce y va a hablar, va a decir lo que conoce, pero no va a orar de lo profundo de tu espíritu. Porque tu espíritu tiene que unirse al Espíritu de Dios, derribando la altivez, para que el poder de Dios repose en usted. Si usted todavía tiene altivez, vanagloria, jactancia, arrogancia, y es sabio como el apóstol Pablo, no va a llegar a un nivel. Dios tuvo que tirarlo al piso para reconocer el poder de Dios. Y a su nombre. Amén. Ese es el poder. Por eso dice, orando en todo tiempo, ¿en qué dice Efesios? En el Espíritu. Porque usted no puede estar clamando y clamando y dañándome la garganta y lastimándole. Y no hay nada, no muevo ni las pulgas ni las garrapatas. Pero lo que comienzo a berrear, a ver, ¿qué me está causando ahí, Señor amado? Que la oración está causando efecto. Su espíritu se está moviendo, haciendo liberación, renovando la iglesia, levantando el poder de Dios, levantando la visión, levantando el oído espiritual. Porque de eso se trata, iglesia. Por eso que estamos hablando sobre guerra espiritual, guerra. Pero no tenemos guerra con quién, con la iglesia. No es que yo sea más que usted, no. Estamos para aprender, para que todo repose el poder de Dios. Porque Dios no quiere aprendizaje de hombre. Y dijo, aprender de mí, dijo el Señor. En el libro de Mateo capítulo 11, 28 al 30, dijo, y aprender de mí, dijo Jesús, o aprender del hombre. Guerra espiritual. Las trampas y las altimañas de quién? Que están ocultas y las personas caen en ellas sin ni siquiera darse cuenta. Pero podemos librarnos de las trampas del cazador del alma, que es Satanás. La manera de ser libre, ligera, pero es ¿en qué? En oración. El diablo engaña, mi iglesia. El diablo te engaña y te dice, tú estás bien. Pero tú tienes que darte cuenta cómo estás delante de Dios. Por eso dice autoanalizarse. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Autoanalizarse. A ver, hay una área que está mal en mí, esa área voy a llorar para que esa área caiga. Usted tiene que orar en oración, derribando, desechando, arrancando, sacando, derribando. Y a su nombre. Creo que Satanás es un gran imitador, de modo que el diseño de su ejército como el de él
Los santos ángeles de la carta de los Efesios identifican esta fuerza de las tinieblas en la siguiente flujo de autoridad, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. ¿Cuál es el primero? Evelyn, métete, ponle atención, por favor. Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Conocemos la palabra en Efesios 6:12, eso lo habla. Dice, porque no tenemos lucha con sangre ni carne, sino contra principados. ¿Qué es un principado? Es alguien primero, es una cabeza, es alguien que está primero, es un jefe, un comandante. ¿Ya su nombre? ¿Qué es el hombre fuerte? Se llama principado de los seres demoníacos del más alto rango. De la primera de los principados se produce en griego argen, que significa principal. Estos son los jefes de los demonios, que equivalen a los arcángeles. Imagínate la identidad que tienen. Esos mandan. Eso te mandan. El nombre de un arcángel. Así es. Entre los santos ángeles, estos principales ejercen dominio sobre las almas de la gente. ¿Dominio sobre las almas de quién? Por eso que cuando una persona está endemoniada, es necesario entender su actitud. Cuando su actitud es vergonzosa en medio del pueblo santo, esa persona ha sido traducida de un lugar a otro porque ha sido manoseada. Efesios capítulo 2, del 1 al 3. Y díganle al Señor si estoy mintiendo, porque ahí va a leer. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. Yo quiero ser libre. ¿Cuántos quieren ser libres? Yo quiero ser libre. Yo quiero que el Señor me liberte completamente de todo. Señor, saca hasta la última dardo de maldad que en mí esté en silencio. Y a su nombre. Lea por favor Efesios capítulo 2 del 1 al 3. ¿Quién no lee? Lee por favor, Sammy, sí. Que los niños no están ocupaditos ahorita. Efesios 2 del 1 al 3. La palabra de Dios en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en todo tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Ahí está. Márquelo por favor. Ahora, ¿cuál es su punto? Vamos a ver puntos. ¿Qué es lo que está trabajando en mí? ¿A dónde me está acechando? ¿Cuál es la actividad que se está moviendo en mí? Que está siendo visible, movimientos internos en mí. El príncipe que mora sobre los aires, el primo hermano de Satanás, que opera sobre los hijos de quién? Desobediencia. La desobediencia te lleva ¿a qué? A tener una facultad satánica. Bíblicamente. Ya su nombre. Un principado es lo que comisiona a los espíritus demoníacos para que operen en lo desobediente. Además, estos principales gobernan sobre continentes, naciones y grandes lugares, países. Se mueven. Ellos tienen la autoridad para viajar de un lugar a otro. Esto no se queda. Estos viajan de naciones a naciones. Estos tienen autoridades fuertes. Mira lo que dice Daniel capítulo 10 del 12 al 13. ¿Qué le habla? Un principado de Persia se ha confrontado, ha peleado ¿con quién? Con el arcángel Gabriel. Oh, vaya,
dormirle en la noche, que esté tranquila y acostada en la cama. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién la lee? Vamos trabajando toda la iglesia para que podamos entender lo que Dios nos quiere ayudar. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tú irás hasta el fin, te posarás, te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel 10, 12 y 13. Daniel 2. Siéntate, María Eugenia, un ratito, siéntate. Siéntate que estás con filo. A ver, hermano Orlando, póngase de pie. Daniel 10, 12 y 13. Por nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios. Un ratito. ¿Qué le dijo? Daniel, no temas, desde que dispusiste tu corazón a qué? A humillarte y a qué. Oiga, qué tremendo, ¿no? Obediencia. Lo que Daniel tenía era una obediencia. No puede destruirte el enemigo cuando tú guardas la obediencia. Pero cuando tú sales de la obediencia y haces tu voluntad, la destrucción te puede llegar. El plan de Dios te puede apartarse de ti y entrar el enemigo porque le abriste una puerta. Siga leyendo, mijo. Fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Amén. ¿Qué dice? Gabriel le informa al profeta que un principado de Persia había estorbado su llegada a Daniel durante 3 semanas. Gabriel tuvo que llamar al arcángel Miguel para vencer al archidemonio de Persia. Estos demonios están sujetos a Cristo. Estos demonios están sujetos a Cristo, pero Dios lo va a permitir soltarlos. ¿Para qué? Para probarte, para ver si tu obediencia está al día. O sea, dice, ordena cosa, dar cosa contra aquí. O sea, que cuando tú obedeces, alguien te va a venir a querer pegar 15 tropeajeros yo. ¿Por qué? Porque yo en obediencia tengo una barrera, una cobertura que me impide que el enemigo toque mi morada. Pero cuando yo entro en rebeldía y desobediencia, el enemigo tiene una entrada. ¿Por qué Daniel se mantuvo y Dios mandó a quienes? A sus ángeles para pelear, a defenderlo, para ser restaurado? Por la obediencia. La obediencia te califica para otro nivel. La obediencia te califica para otro nivel. Oiga, es tremendo. Es tremendo. Imagínate, me voy con Roberto Falconi, el hermano Toño, el hermano Boris, mi persona, y me llevan a gastar un centavo. Amén. Dios se manifestó con el viaje. Pero ¿qué quería Dios? No obediencia. Vino un sinvergüenza que no digo, por gusto no venimos, la visión que Dios te dio no es de Dios, porque siendo de Dios es la calle, de que tú no conoces a Dios, sinvergüenza. Es Dios probándote tu obediencia. Amén. Dios prueba tu obediencia, en qué posición está. Si aprendes a escuchar la voz de Él o no aprendes. Para poderte enviar a una misión, tienes que primeramente ir a una misión que no la entiendes. Para que puedas entender después la visión que vas a entenderla. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Entonces, yo llamo y le digo, Lucía, Dios te bendiga. ¿A dónde está? Mira cómo es Dios. ¿A dónde está? En el mercado. ¿Por qué Dios me permite llamar a Lucía que está en el mercado? ¿Será que Dios se equivocó? Lucía, cómprame 20 libras de queso. Ojo, ponle atención. Y viene ella y dice, le compré el queso que a usted le gusta. ¿Cómo ya sabe lo que me gusta a mí?
¿Cómo sabe la vendedora lo que me gusta a mí si no me conoce? Pero como está en el propósito de Dios, todo se va, ¿qué? Empalmando. Así trabaja Dios. ¿Y a su nombre? Así trabaja Dios. Pero cuando usted hace lo que le da la gana, nada le sale bien. Lo que le viene es el fracaso, lo que le viene es la caída, lo que le viene, ¿qué es? Verlo chillando nuevamente. Derrota. Yo miraba a mi pastora y yo decía, ¿qué va a salir el pastor? La pastora no sabe, yo sé más que mi pastora. Líbrame, Señor. Ahora entendí. ¿Ahora qué hago yo? Veo, escucho y callo. Porque son personas experimentadas espiritualmente, que sabe cómo viene, sabe cómo entra, sabe cómo se mueve el enemigo. ¿Entiendes? Ellas saben cómo esperarlo. ¿Cómo esperas al enemigo tú? Haciendo bulla, haciendo escándalo, hablando mucho. Tú sabes cómo lo esperas. En guardia. ¿Y a su nombre? Eso tienen que aprender los líderes. Los líderes tienen que aprender. Porque el enemigo se va a mover. Y cuando yo lo vea nuevamente en el piso, ¿cómo lo voy? ¿Qué le digo yo así? Y lo quedo mirando así. Y sí los miro. Y digo, ¿qué pasó, mi hijo? ¿Qué les pasó? ¿Es que se lo saben todo? ¿No es que conocen la Biblia de Génesis y Apocalipsis? Conocen el letra, pero no conocen a quién. Al Espíritu. Si conocieran al Espíritu, escucharían. Y abrirían, ¿qué? Los sentidos. Abrirían los sentidos y entenderían qué Dios quiere conmigo hoy día. Señor, ¿qué quieres conmigo hoy día? ¿Qué me vas a enseñar hoy día? ¿Qué me vas a preparar mi día hoy día? ¿Qué es lo que se está moviendo en mi casa, Señor amado, para que hable guerra espiritual? ¿Qué es lo que se está moviendo en medio de mí? ¿Qué áreas de estas que me están faltando, que tengo abiertas, que el enemigo está abusando de mí? ¿Será que tienes la calzada? ¿Cuánto tienes la calzada aquí? ¿Cuánto tienes la calzada? ¿Tú tienes paz? ¿Tú tienes paz? No tienes calzada. ¿Tú tienes paz? ¿Tú tienes paz? Porque habla. Seguido. ¿Qué es seguido? Ajustarse. ¿Cuántos se ajustan? No quieren ajustarse. ¿Cuántos tienen coraza? Caramba, ese chivo. Entonces de este vestuario voy a ver qué es lo que me hace falta a mí. Me está atacando mucho la cabeza el enemigo, Señor. ¿Qué me hace falta? El siervo. ¿Sí? No tengo fe. ¿Qué me hace falta, hermana Diana? No tengo fe. ¿Qué me hace falta? El escudo. Si yo no tengo fe, ¿cómo voy a apagar el dardo del enemigo? ¿Con qué apaga el dardo del enemigo usted? Con el escudo, con la fe. ¿Cómo yo apago el dardo del enemigo? ¿Cómo puedo socorrer a otro? Por la fe, por el escudo. Si usted todavía no está alineado a eso, no puede socorrer a nadie. Y así me decía mi pastor, yo me decía, tú no puedes socorrer a nadie. Y yo le decía, si te socorro a ti. Mentira, no podía socorrer a nadie. Porque tenía que llegar a un nivel donde yo me podía levantar para socorrer. Para que cuando Jesús estaba encima de la agua, Pedro le dijo, maestro, permíteme que yo vaya a ti. A mí, yo hago milagros, señales, prodigios también como el maestro. Y él sí me dice, venga, yo voy porque quiero que yo voy. Amén. Pero lo que dijo yo voy, se levantó el altivez. Se levantó el ego. Absorbió lo que había dejado, ¿qué? El mundo. Lo volvió a tomar. Y a lo que caminó, eso hubo un peso. Cuando se dio cuenta, sacó la mirada, unas toneladas tenía encima. Por eso dijo, y aprender de mí, dijo eso, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y mi carga es ligera y la obediencia es liviana. La obediencia no tiene peso, pero tiene peso de gloria. Pero cuando tú sacas la mirada de Dios, te vienen unos quintales encima, que es lo que lo llevó, que Pedro subiera, los quintales. La altivez, peso de maldad. Mundo, peso de maldad. Se hundió. Y el maestro estaba listo, ¿para qué? Porque tenía que escucharlo. ¿Cómo decía? ¡Meo!
¡Me ahogo! ¿Ah? O así como decía. ¿Sí me entiendes? Lo reconoció como su maestro. Porque a veces no queremos reconocer al pastor. Entonces cuando viene de ahogo, ahí reconocen al pastor y dicen: ¡sálvame, maestro! ¡Pastor, sálvame! Entonces viene el pastor, te coge la mano y te saca del hueco. ¿Cuántos alabamos al Señor? Te saca del hueco. Amén. El que no sabe nada, el que no entiende nada, el que te la sabes toda, no sabes nada. Este es un propósito delante de Dios para ir aprendiendo paso a paso. Ya su nombre. ¿Quién vive? Cristo. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 20 al 22. Rosita, ¿qué estás haciendo aquí, Rosita? Aquí me puse, pastor, el negocio. Yo bendigo este ministerio, bendigo tu casa, bendigo este almacén que has puesto nuevo, bendigo a tus hijos, bendigo las manos de todos aquellos que vienen a comprar aquí. Vaya llevando una Biblia. Vaya llevando una Biblia. Y esa sierva que vende la Biblia, yo llegando ahí la bendije. Yo llegué hace 8 años llegué a ella. La bendije. Mujer, así te dice el Espíritu Santo. Vamos, agárrate el vientre, quiero que te lo agarres de aquí, derecha e izquierda. Y dígale: gracias, Señor. Así le dije: dígale: gracias, Señor. Me dice: ¿por qué usted me dice eso? Solamente obedece, dile: gracias, Señor. Porque lo que viene en mi barriga va a ser paz para mi vida de ya vieja. Estás embarazada y en 9 meses traerás a luz un niño varón que lo llamarás Ezequiel. ¿Se entiende? Y ese muchachito de porro, bajo amigo, llego yo, me hace la vida triste. Me quiero arrancar el bolsillo. Y es increíble, hace la guerra, la mamá le hace la guerra. Usted lo profetizó y ese muchacho. Pero tiene que, como son muchachos, y es el último porque tiene hijos mayores, Manuel con la hermana Rosa. Pero le hace una guerra ese muchachito, y como es el único, el último, porque todos tienen mujer, imagínate. Es engreidísimo, Dios mío. Y se parece al papá, a Manuel Morocho, igualito al papá. Le hace la guerra. Le tira el teléfono a Pi, la computadora, la tablet se la desbarata. Le digo: ya, pues, corrige, no dice la Biblia que tiene. Yo lo que hago es mejor seguir. Ya su nombre. Efesios capítulo 1, versículo 20 al 22. Y Efesios capítulo 2, versículo 6. Lea, iglesia. No hay nada que hacer, mejor de jugo de mora que hacer la hermana Rosita. Efesios. Perdóname, pero es la verdad. Efesios 1:20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en el siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Cuál versículo leíste? 20 al 22. 20-22. Efesios capítulo 1, 20 al 22. ¿Se ve que nos dio por cabeza, sí o no? ¿Pero qué hizo? ¿Nos resucitó o nos ha muerto? Nos limpió, nos restauró, nos edificó, nos dio autoridad, nos dio poder, nos dio dones. ¿Se me entiende? Nos armó. ¿Para qué Dios nos arma? Para que Dios nos da dones y ministerio. Para poder socorrer a otro. Para poder socorrer a otros. Usted está lleno de dones y ministerio. ¿A quién socorre? A nadie. Pero dentro de usted, ¿qué hay? Que se la sabe todo. ¿Y de qué vale que se la sepa todo si no puede socorrer a nadie? Ahí es doloroso. No están los profetas aquí, dijo allá el hermano: sí, nosotros llegamos y el Señor mostró. A mí también me mostró. Cállate la boca, mentiroso. O sea que cuando ya está hecha la obra, que a ti también te mostró, que tú también ibas ahí, cállate. Vanaglorioso. Porque cuando nosotros, Dios nos muestra, nos movemos bajo la dirección del Espíritu Santo. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿De qué hemos hablado?
del principado. Vamos a hablar un poquito de las potestades. La palabra potestad proviene del griego exousia, que significa autoridad delegada, como de un policía. Pero un policía ¿con qué? Con rango. Amén. Cuando un policía tiene rango, manda ¿a quiénes? A la tropa. El hermano Miguel Paraguay, un suboficial de la policía. A él le podían dar mando de voluntario policía hasta sargento, porque era un suboficial mayor de él. Todos esos estaban, y como era el más antiguo de la tropa, él mandaba toditos. ¿Entienden? Estaban a la orden de quién? De él. Es su nombre. O sea, para poder entender. Estos demonios, no el hermano Miguel, cuidado. Y a su nombre. O sea, quiero que entiendan bien, porque estoy hablando del policía, va a decir. Estos demonios parecen operar invisiblemente en el centro gubernamentales, como en los gobiernos nacionales. Estas potestades no pueden separarnos del amor de Dios. Pero ¿qué hace? Que estos principales, estas potestades tienen autoridad dentro de la política. Estos son los que toman los presidentes, los alcaldes, los diputados. Amén. ¿Sí me entienden? Están allá adentro, ministrando la mente y el corazón de los políticos. Mira, ellos mismos aprueban porque tienen células internas metidas dentro. Dentro del gobierno. Dentro del gobierno tienen esas células metidas allá adentro. La gloria sea para Dios. ¿Qué había dentro del gobierno? Una lesbiana o homosexual. ¿Qué hacen? Lo aprueban. ¿Y el resto qué hacen? Dan aprobaciones. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? De ese espíritu. Romanos 8:38. ¿Ya leyeron Efesios 2:6? Lee, Jeremy, por favor. Efesios 2:6. Efesios 2:6 dice: ¿ven? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Se ves? Nos dio resurrección y nos hizo sentar ¿con quién? Con Cristo Jesús. Pero el demonio no va a hacer sentar al lado de él. Tenemos que ser libres. ¿Cuándo usted se va a sentar al lado? Cuando usted sea libre. Cuando usted reconozca qué es lo que está operando en medio de usted. Yo le pregunto, ¿usted sabe qué está operando en medio de usted? ¿Cómo que no? Sí sabemos lo que está operando en medio de nosotros. ¿Qué es lo que opera en medio de usted y en medio de mí? Usted conoce cuáles son sus falencias, sus debilidades, sus flaquezas, que tiene que derribarlas. Vi un hombre con destapado 3 botones aquí. En ese momento, o sea, los ojos le lloran. O sea que está todavía. Si ves a un hombre con el pecho peludo, 3 botones fuera de aquí, y comienza a lagrimarte los ojos, ¿qué es el problema de visión? Es problema de la carne. Entonces, ¿todavía qué hay? Pero que no es que hay carne. Todas las obras de la carne habla Gálatas. ¿Ah? No, pero va algo más. No, hay algo fuerte ahí. Hay algo fuerte. Se activa automáticamente un demonio ahí. ¿Ah? No, pero tiene un nombre. Lujuria. ¿Se activa el demonio de qué? De lujuria. Amodeo. Potestad. Así trabaja. ¿Me entiendes? Entonces, ya tú tienes que mirar tus debilidades. ¿Ya su nombre? Todo esto, tanto el hombre como la mujer. El hombre ve a una mujer con un pantalón apretado y ya la vio de la esquina y va bajando la velocidad. Si es moto, velocidad. Si es carro, también. ¿Tú qué opinas, Miguel?
opinión, ¿qué opinas? Yo le hago bulla, yo voy en el carro y va una mujer tucota, ¿no? Y van los carros al lado mío y todos van mirando, yo, los niños toditos me miran a mí y se me ríen. ¿Cuántos alabamos al Señor? Todos me miran a mí y se ríen porque le voy pintando, ¿me entiendes? Le voy pintando y todos me miran, porque todos están con la mirada ¿a dónde? Allá, a la mujer. Están mirándola. Que esa mujer lo está activando el demonio. ¿Sí? ¿Saber cuál es el otro demonio? Se comienza a levantar la lujuria. Asmodeo activa al uno y le da el pase al otro. Y esas mujeres que se les amarra el zapato y están con un vestido, una falda pequeñita y se amarran los zapatos. Imagínate. Esa es una activación tremenda. Usted no diga nada, dice, usted es santa y Roberto es santito. Imagínate. ¿Qué activas ahí? ¿Qué posición se activa dentro del cuerpo de ese hombre o de esa mujer? ¿Ya su nombre? Mateo 24, 29. Ya la leí en Romanos 8, 38. Romanos 8:38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, Siga. ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ¿por qué no te va a separar? Porque está ¿qué? Ligada a Él, sujeta a Él. Tú y Él son una sola carne. Pero cuando no busca ser una sola carne, ahí viene el problema. Usted es una sola carne ¿con quién? Con el mundo. Y el mundo le obstaculiza ser una sola carne con Dios. Por eso dijo Jesús, yo y el Padre, uno solo somos. Entonces eso nos obstaculiza llegarnos a Él por completo. ¿Ya su nombre? Mateo 24, 29. Si sabes que todas estas potestades, gobernadores, principados se sujetan aquí a Jesucristo. Lea 24, 29 de Mateo. La palabra de Dios se da en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 24:29 dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Sí ves? Las potencias de los cielos serán ¿qué? ¿Cuáles son esas, las potencias? Vamos, Jeremy. Los gobiernos. Esas son las potencias de los cielos. Son los gobiernos, los que mandan, los países fuertes, que le entregarán el poder a quién. Al anticristo, dice la Biblia. ¿Me entiendes? Van a ser conmovidos, van a ser sacados. ¿Por qué van a ser sacados? Porque viene el gobierno. Primera de Pedro 3:22. Pero ¿quién es el que manda todo eso? Porque tiene que cumplirse. Tiene que cumplirse todo eso. Primera de Pedro 3:22. Estamos hablando de potestades. Lee, pues, ¿quieres leerle? 1 Pedro 3:22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ahí está. ¿Están sujetos a quién? Dios. Lee tú. No traiste los lentes, ¿sí? Ponga la atención. Primera de Pedro 3:22. El mismo que habiendo subido al cielo, ¿qué dice?
Están potestades como los principados sujetos aquí a Jesucristo. ¿Por qué se sujetan? Porque en Él no hay pecado. Hemos hablado de las potestades. Ahora vamos a hablar de los gobernadores. Porque usted tiene que reconocer cuáles son las actividades, cómo se mueve. Oye, tenía toditos estos estudios en libros, si sabes, en la casa, no sé qué se han hecho. Cuando ustedes llegaron, yo les di esa enseñanza. No sé qué se hicieron esos libros. No necesito. Gobernadores de las tinieblas. Gobernadores de las tinieblas se traducen en la palabra griega como krator, que significa apoderarse y asir los gobiernos por las tinieblas. Y el mal cormok tiene que ver como el arreglo de orden. Estos gobernadores quieren dominar las oficinas del gobierno, la legislatura y las cortes de justicia. No hay justicia. Ellos tienen la injusticia. O sea, por eso cogen soborno. Porque si hubiera justicia, ellos jugaran con santo juicio. Por eso dice, no hay ningún justo. No hay. Ni siquiera uno. No hay quien juzgue con justicia. Ya su nombre. Fuerzas espirituales de maldad, ya su nombre. Fuerzas espirituales de maldad en griego literalmente significa impostores. Espíritus de la palabra maldad, ponería, de la cual derriba fornicación y pornografía. Estos son espíritus inmundos con los que tratamos a diario. Algunos de estos tienen nombre para nosotros. Beelzebú, vamos, note. Beelzebú, que quiere decir señor de las moscas. Abadón, Apolión, que significa destructor. Demonios quiere decir tormentos de la mente. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5. Amén. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Ahora, Dios. siéntate. Derribando. Punto clave, derribar. Para que la oración tenga validez, tenga efecto, tenga poder, hay que derribar. Primeramente Dios dice, derribando argumentos. ¿Qué es un argumento? Ayer hablaba el hermano Texael sobre los argumentos. ¿Qué es un argumento? Filosofías huecas, pensamientos que no van de acuerdo a la ley de Dios, al mandamiento de Dios, se levanta en contra del conocimiento de Dios, tiran abajo la palabra de Dios, mandamientos, ordenanzas, estatutos y decretos y levantan una ley nueva. Es lo que hoy el enemigo está estableciendo sobre la iglesia, levantando argumentos nuevos. Yo no voy a la iglesia, no pasa nada. Pasa, tarde o temprano llega y pasa. Y cuando pasa, ¿qué vemos? Que se cumple lo que Dios habló, porque Dios lo estableció en su palabra. Pasa. Viene el sufrimiento, viene el dolor, viene la agonía, viene el lloro, viene el desenfreno. ¿Cómo tú puedes frenar una actividad tuya si no tienes a quien que refrena esos movimientos de desenfreno? La Escritura dice que el Espíritu Santo me convence de arrepentimiento y pecado y juicio. Me convence. Viene el desenfreno, pero el Espíritu, ¿qué hace? Me sujeta mi desenfreno. Me detiene, me para. Porque me convence. Me convence. ¿Qué es convencer? Es ordenar. Es enseñar. Es guiar. Me va a mantener.
Pero si no busco la presencia, ¿quién puede gobernar ese freno? Satanás. Lo va a gobernar para aumentar ¿qué? La maldad, el pecado. Ya su nombre. Abodón, Apolión, que significa destructor, demonio, quiere decir tormento de la mente, derribando toda altivez. Siga leyendo. Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahí está, llevando cautivo. Cuando habla de cautividad es llevando presa mi mente a la mente de Cristo. Yo y Cristo uno somos. Tengo que llevar cautiva mi mente. Tengo que llevar a la obediencia, sujeta. Que lo que el Espíritu diga, lo que el Espíritu diga, lo que decía Orlando, sujetándome a la cabeza que es el pastor y obedeciendo. Eso dice Dios. Pero la cabeza no es el pastor, la cabeza ¿quién es? Cristo. Solamente necesito leer este pergamino para dar a conocer qué paso tengo que dar. Amén. Porque Dios te ha dado un libre albedrío. Si usted sujeta o no te sujeta, tú con Dios. Pero la palabra me enseña otra cosa. Ya su nombre. Y derribando todo argumento y todo altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo los pensamientos a la obediencia. En toda la Biblia reconoce mis caminos y los caminos de Dios asentados en la tierra, y en la Escritura es en la obediencia. Deuteronomio 28, no me descarto, que dice: si escucharas atentamente la voz de Jehová para ponerla por obra, bendito. La bendición viene por obediencia, la bendición viene por escuchar, la bendición viene por caminar por aquella palabra que dejó trazada Dios sobre la tierra, que es la obediencia. No es fácil, pero tampoco es difícil, porque la Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen ¿qué? Pero son caminos de ¿qué? Pero el camino que Dios te ha trazado es un camino de vida y de vida eterna. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. ¿De su nombre? Regiones, dice, emplean un despliegue de artimaña. Debemos estar preparados para hacer frente a este enemigo infernal y poner en descubierto sus tácticas. ¿Cuáles son sus tácticas? ¿Cuáles son sus tácticas del enemigo? La vas a sacar a la luz. Yo saco a la luz la táctica del diablo a la iglesia. La saco a la luz y la reprendo. ¿Por qué? Porque sé cómo trabaja el enemigo, pues. El enemigo dice que es como el camaleón, cambia de forma, cambia de diálogo, cambia de actitud. Amén. Tratando en la mente de quién, del hombre, convenciéndolo para que se distorsionen. ¿Ya su nombre? Por eso es que hay que derribar la iglesia del Cordero. ¿Ya su nombre? Vamos a leer un poquito la página 53, que antes la estaba leyendo pero no puede terminarla. Ya su nombre. Lo vamos a leer parte por parte. Diga: Dios es bueno. Diga: Dios es bueno. Porque vamos a tener una vigilia lindísima aquí. Yo no me voy a perder ninguna. ¿Usted se va a perder la vigilia? Génesis capítulo 46. Yo no me voy a perder ninguna vigilia. Ni la hermana María Eugenia, porque no le va a dejar que se vaya de viaje. Ni se esté afilando. No, que tengo que irme ¿a dónde es que se va usted? Allá, no se va a ir. Son 7 días, la quiero tener metida. Porque todos los retiros, ¿sí? Ayunos que cojo así, se me va a trabajar ella. Pero ahora no. Lo siento mucho. Son líderes. Es la que hace relajo aquí en la iglesia. Métanse que el Espíritu. Vamos a ver, métete que el Espíritu quiere de ti también. Y a su nombre.
Génesis capítulo 46. Vamos a leerlo. Hermana Sammy, léalo, por favor. Desde el 1, hija. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomando los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus hijos y a sus mujeres, en los carros del faraón, habiendo enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos, consigo sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. ¿Sigo? Siga. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén, Anó, Falú, Exón. 20 del 20. El 20. Sí, sáltate para que leas el 20 en adelante. Y nacieron a José en la tierra de Egipto Manasés y Efraín, los que dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamán, Eid, Rod. 28. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que se viniese a ver en José y llegaran a la tierra de José. Y José ungió su carro y vino a recibir a Israel su padre y a José. Y se manifestó a él y se echó sobre el cuello y lloró sobre el cuello largamente. ¿Sigo? Sigue. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José dijo a los hermanos y a la casa de sus padres: subiré y yo haré saber al faraón y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre están delante de la tierra de Canaán, han venido a mí, y los hombres son pastores de ovejas. Aquí va. Aquí quiero que le pongan atención. Siga. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas, y todo lo que han tenido. Y cuando el faraón os llamaré, dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y vuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. ¿Ya? ¿Qué hizo José? Derribó esa maldición. ¿Sí ves? Todo el mundo, a nosotros los pastores, ¿cómo cree que nos ven? Ese pastor ladrón, nos tratan de todo. Vividores. Así nos tratan. Egipto, mundo. Pero ¿qué hizo Dios? Los incrustó, los metió y fueron de bendición. Cambió su tradición. Porque nosotros tenemos que llevar a cambiar las tradiciones de gente que vive en maldición. Hay casas que viven en maldición y cuando llega el cristiano, ¿qué hace? Lleva la presencia del Señor y esa casa tiene que cambiar. Porque el que llega aquí es Dios. Es el Espíritu Santo, Él es el que cambia. Si usted llega a una casa y en una casa no hay cambio, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando en esa casa? ¿Ya su nombre? ¿Qué está pasando? No está, pues está el espíritu inmundo y no está el Espíritu de Dios. Porque una casa tiene que cambiar. Yo hablaba hace algunos días cuando María Eugenia no estaba aquí. Y le digo que cuando yo llegué a pastorearla y a ella, comenzó la bendición a moverse de una manera tremenda. Comenzó a haber cambios, restauración y todo. Llega el Espíritu Santo. Lo que pasa es que cuando hay un corazón abierto, un corazón restaurado, y ahí recibe restauración en tu corazón, vienen los cambios. Pero cuando usted no quiere escuchar, usted sigue en maldición. El faraón no fue tonto. ¿El faraón qué hizo? Escuchó. Hoy la iglesia no quiere escuchar. Pero el faraón, la gente de afuera, los egipcios están escuchando.
Y los egipcios están siendo más bendecidos que la misma iglesia. ¿Por qué? Porque han cerrado el oído delante de Dios. Porque se encarga la iglesia a pelear entre ellos mismos, en hablar y murmurarse entre ellos mismos. Por eso que el apóstol Pablo refiere en la carta de los Efesios, capítulo 6, que la armadura, no tenemos lucha ni carne. Está hablando una iglesia conflictiva. Está hablando de una iglesia que solamente vive en conflicto en ellos mismos. Le está haciendo entender a la iglesia que no tenemos que pelear entre nosotros mismos, que estamos siendo guiados por gobernadores que nos gobiernan y nos tiran como juego de ajedrez, tirando abajo a reyes, tirando abajo a pueblos, entre nosotros mismos. Por eso Dios habla que no tenemos lucha con carne, sino contra potestades, gobernadores, principados, huestes de maldad de la región celeste. Por lo tanto, tomar la armadura de Dios y cuando haber acabado estar, ¿qué dice? Firme. Cuando usted entiende la lucha que tiene, usted se va a estar firme. Pero cuando usted no entiende la lucha que tiene, dice, me voy de la iglesia. Mi hermana me está haciendo ver, me está mirando mal, me está torciendo, porque no entiende, está en la carne, está chuletón. Por eso te estoy hablando. ¿Ya es su nombre? Me voy de la iglesia. Ya no voy a congregarme. Estás en la carne. Porque la Biblia nos dice que no tenemos lucha con carne. O sea, a ver, ¿qué es? Diablo sucio. Vea mi hermana, que mi hermana es bonita. Mi hermana es cariñosa. Y este diablo sucio me está haciendo que yo la mire como que ella me odia. Si mi hermana no me odia porque tiene a Cristo. A ver, suelta mi hermana. Espíritu inmundo, suelta mi hermana. Y la oración mía es, suelta mi hermana, suelta Satanás, suelta Juana de esta, suelta gobernador, suelta principal, suelta diablo, suelta varón, suelta Polión, suelta Bexabé. Comienza a qué? A desligarla, la unción llega, se rompe, cae. Cuando tú la ves quebrantada y te abraza mi hermana, abrázame fuerte. Como dice la canción de Juan Gabriel. Alaba que Dios es con Gabriel, Dios lo Cristo. Eso le estoy diciendo yo, pero ella rapidito, carne. Estoy hablando de carne. ¿Y cómo ponemos esta carne? Esa carne es ahí. Es que tienes que poner alabanza en tu casa. Allá. Entonces eso nos habla el apóstol Pablo a los Efesios. ¿Sí me entiende? La gente dice, agarra espiritual la guerra ahí mismo, que el Dios está que te ataca a tu iglesia. Amén. ¿Usted qué cree? Que ahorita a mí me hicieron grandes guerras? Lucía, a mí me hicieron, media iglesia se me rebeló haciéndome guerra, a mí hicieron un grupo. Y hoy es una pena. Hoy es una pena. ¿Por qué es una pena? Porque nunca entendieron. Pero yo entendí. ¿No es que es necesario que todas estas cosas se levanten? Es necesario. José se le levantó a los hermanos. José se le levantaron los hermanos. ¿Y qué hicieron? Lo vendieron, murmuraron, criticaron y lo dieron ¿por qué? Por muerto. Pero ahí dice, Efesios capítulo 10, Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué hizo Dios? Con José le dio vida. Cuando estábamos muertos, ¿por qué? Por la boca de los hermanos. Porque los hermanos que eran homicidas. Los hermanos que eran de José, homicidas. ¿Qué fueron a decir al papá? ¿Se lo comió quién? Se lo comió un tigre y un burro lo vomitó. Un caballo lo estropeó y esto es lo que quedó. Amén. Homicida, lo mataron con la boca. ¿Y qué hizo él? Él no pagó mal. Cuando usted conoce a Dios, no paga mal por mal. ¿Qué hace? Ora. Él oró y los tuvo a toditos los hermanos. Y cuando los tuvo frente, imagínate, después que lo pisotearon, lo maltrataron, ese año tuvo frente. Soy José. Le dijo a los hermanos. Y los hermanos, como eran chistosos, ¿qué creen que le dijeron? Yo soy María, entonces. Porque José estaba disfrazado con todos los atuendos de Egipto. Era un gobernante ya en Egipto. ¿Sí me entienden? Por eso dice la Biblia. A fin de que pueda hablar como quién. Con denuedo. Que porque el misterio de Dios, porque soy embajador en qué. En cadena. O sea, ¿qué hace? Cuando anda que soy embajador de cadena, ¿qué dice? Agárrame aquí. Agárrame
agarra a tu hermana. Vamos, párate. Agarra a tu hermana. Te voy a enseñar en el Espíritu. Agarra a tu hermana. Agárrala. Cuando yo soy embajador y tengo el poder de Dios, tú vas a aprender el poder. Y por más que el diablo te quiera dejar atrás, por más que el diablo te quiera dejar atrás, ¿qué va a pasar en ti? Se van a quedar tiesas, puestas, porque va a ser difícil destruir a los tres. Porque los tres pensamos con la mente de Cristo, con un mismo fin. Amén. Pero si usted se suelta, es una pieza débil. ¿Me entiende? Pero si usted se mantiene agarrado, por más que el diablo venga con todo, por más que los amarre, no se van a soltar, porque estamos unidos en cadena. ¿Cuántos alabamos a Dios? Y a su nombre. Estamos en cadena, somos ministros, mantenemos el mismo espíritu. No queda dolida, hermana, sí, pero igual parada. Es que ese es el fin, a fin de dar a conocer el evangelio de Dios. Por cuanto soy embajador de cadena, que con denuedo debo hablar. Afírmese, mi hermana, que viene el enemigo, se nos va a querer tumbar. Agárrese bien conmigo. Vamos a estar ayuda, vamos a estar. Amén, pastor. Ahí vamos a estar. Entonces el diablo no tiene ni antes. Pero ¿dónde te coge solo Miguel Paraguay? Te hace la escupida del burro. Te hace la escupida de la llama. Te hace la escupida de la alpaca. Te sangoletea. Pero cuando te mantienes unido, dice la Escritura, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí está Él peleando por quienes, por nosotros. Póngase de pies. Santo es el que vive. Evelyn, no sea malita, pónmela que mañana voy a devolver esta Biblia. Pónmela ahí en una funda que la voy a devolver, mira. ¿Ya? Sí, muy buena. Es muy buena, pero la voy a devolver. Eso. ¿Ah? Sí, o sea, está pasada. Es muy buena, yo estudié esa Biblia. Yo estudié esa Biblia, es muy buena. Tiene estrategia, tiene movimiento, tiene cómo guerrear, cómo discernir, grupos de discernir para poder entender cómo se mueve el enemigo. Entonces cuando se te abre, en el Salmo 37 hay un compás bíblico para poder ordenar guerra espiritual. Y tú no la ves, pero en el Salmo 37 está. Alza tus manitos a los cielos. Alza tus manitos a los cielos. Alza, iglesia del Cordero. Vamos, ármate. Ármate, iglesia. Comienza a armarte. Comienza a armarte del poder de Dios. Comienza a armarte. Tú no tienes lucha con carne ni sangre, iglesia. Lo que he predicado es para que haga avivamiento en ti y sepa qué área necesitas cubrirla. ¿Qué área necesitas meterla? ¿Qué área? Porque el enemigo adentra a tu casa, te visita. Cuando tu casa es una morada que habita Dios, no debe visitarte porque es casa de Dios y puerta del cielo. Shalom.